Diana. Madrugando por el amor de la que sí, gracias por estar aquí esta mañana, porque tengo que hablar muy enriquecedora. Bueno, yo creo que empecemos presentándonos y contándoles un poquito de los que nos acompañan, quiénes son estos personajes maravillosos y por qué el día de hoy y el rol tan importante que cada uno juega dentro de sus trabajos. Por favor. Bueno, mucho gusto. Yo soy Melissa Jaramillo. Hago parte de un movimiento absolutamente maravilloso que se llama Vístete de Colombia, que fue creado durante la pandemia con el ánimo de crear conciencia de lo importante que es apoyar la moda local, de lo importante que es reconocer lo que tenemos en nuestro país, hablando propiamente de Colombia. Soy publicista. Me encanta la moda porque he vivido alrededor de la moda, afortunadamente, con grandes amigos y empresarios que los he visto crecer y me han inspirado mucho en lo que soy hoy. Y de alguna manera llegué a este universo de Vístete de Colombia precisamente por ese grupo de amigos tan chévere que en el momento más pesado de la pandemia dijeron, oiga, ¿qué hacemos para activar nuestra industria en este momento en el que estamos todos ralentizados y casi pausados a un nivel casi histérico de angustia y desesperación? Entonces ahí me sumó Adriana Arboleda, que fue la creadora del concepto de Vístete de Colombia, y un combo maravilloso que es Camilo Álvarez, Isabel Henao, María Luisa Ortiz. Seguramente muchos reconocen esos nombres. Y juntos nos sentamos a imaginarnos cómo podíamos hablar de Colombia como nosotros. Y hasta seguro. Bueno, vamos con esto. Bueno, mi nombre es María Paz Gaviria. Yo trabajo con una entidad que se llama la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es una entidad privada que invierte los recursos públicos de las empresas de Bogotá y toda su región en generar procesos competitivos, en generar procesos para las empresas, procesos que visibilicen y también internacionalicen, por ejemplo, la ciudad de Bogotá como una estrategia en torno a lo competitivo. Y soy muy privilegiada porque esta entidad, desde hace mucho tiempo, concibe en los procesos artísticos, en los procesos culturales, en los procesos creativos como fundamentales en el desarrollo de una ciudad pues que siendo la ciudad más grande de Colombia, la capital, juega un papel también fundamental en las industrias del país. Y es así como desde la Cámara de Comercio hemos trabajado en el sector moda, por un lado, en el fortalecimiento de esas empresas, toda su cadena de valor. Hemos trabajado a través de estrategias clúster que mejoran bueno, no voy a hablar durísima porque si hablamos también de quién soy una persona que habla voy a proyectar mi voz. Trabajamos efectivamente a través de estos clústeres en cerrar brechas sectoriales, brechas de talento humano, sentar, digamos, las entidades privadas, las entidades públicas, en trabajar en toda la cadena de valor de estos sectores. Y también tenemos una estrategia para el posicionamiento y para la internacionalización de la moda, que es el Bogotá Fashion Week.
Esto lo concebimos como, no solo como la Semana de la Moda de Bogotá, en realidad es una plataforma que trabaja, digamos, con el diseño independiente como aquel que agrega valor a la moda, por supuesto, en nuestra ciudad y en nuestro país. Y trabajamos, por supuesto, en fortalecer a las marcas en sus procesos creativos, pero también en su modelo de negocios, en prepararlos para la internacionalización. Esto se materializa en lo que es el Bogotá Fashion Week, que es esa estrategia para la visibilidad, para la circulación y por supuesto para los negocios de moda de los diseñadores de nuestro país, por supuesto. Gracias. Muy buenos días para todos. Yo soy Sebastián Díez. Primero que todo agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de sus agendas un domingo a 9 de la mañana para estar aquí sentados con nosotros. Domingo que podría ser reemplazado por la cama, por la playa, por tantas actividades que tiene Miami tan chéveres. Qué honor estar aquí con ustedes, grandes amigas y colegas de la industria. Muchas gracias por incluir a la moda colombiana en esta programación. De verdad que es un honor y vale mucho la pena hablar de lo que pasa en Colombia en términos de moda. Yo tengo el honor y la gran responsabilidad de liderar a Inexmoda, que es una fundación privada sin ánimo de lucro. Digamos que tenemos una institución que diría yo es única y es muy distinta en América Latina y me atrevería a decir en el mundo. Me he encontrado una figura como Inexmoda en el mundo. Esta fue una fundación privada sin ánimo de lucro creada hace 36 años por un grupo de empresarios del sector que en su momento se reunieron y dijeron: Ana, ¿cómo visibilizamos la industria de la moda en el mundo? ¿Cómo le contamos al mundo que en Colombia pasan cosas alrededor de la moda? Un grupo de empresarios se reúnen con capital, fundan a Inexmoda y bajo el liderazgo de dos personajes que admiro mucho, que son Roque Ospina y Alicia Mejía. Por aquí tenemos grandes amigos de estos personajes. Me parece que fueron unos visionarios, como decimos en Colombia, unos berracos, que abrieron paso en un contexto en el que Colombia sufría temas de violencia, sufría temas de seguridad pública. Y estos visionarios, estos empresarios de la mano de Alicia y Roque, empezaron a abrir paso para decirle al mundo que visitaran a Colombia. Que en Colombia había moda, que en Colombia había talento. Y lo primero que hicieron fue crear una feria que muchos de ustedes conocen, que se llama Colombiatex de las Américas. Esta es una feria que hoy sigue estando vigente, hoy con todo el orgullo, modestia a un lado, me atrevo a decir la feria de su tipo más importante de las Américas. Presenta textiles, insumos, maquinaria para el principio de la cadena, como decía María Paz Gaviria. Presenta textiles para todas aquellas marcas que quieren empezar a crear una marca o para todas las marcas que ya están vigentes y quieren buscar insumos, maquinaria, tecnología. Y lo que hizo este grupo de visionarios fue a continuación crear una feria que muchos de ustedes también conocen, que se llama Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia, que sigue siendo una feria muy vigente a la que estamos trabajando y que junto con movimientos como Vístete de Colombia, como Bogotá Fashion Week, lo que hacemos entre nosotros es contarle al mundo que en Colombia hay talento, que en Colombia hay diseño y que en Colombia creo que tenemos un objetivo común y es posicionar a la moda colombiana y al país como el epicentro de moda de América Latina y el mundo. Entonces, ese es Inexmoda. Hoy trabajamos con las compañías no solamente realizando ferias, sino que hacemos acompañamiento empresarial. También con los mismos creo que compartimos los focos, el fortalecimiento de las marcas, la internacionalización es clave. A propósito, hace poco hicimos una encuesta entre 420 empresarios de la industria y les preguntamos qué era prioritario en su agenda para el 2025. Y el 75% respondió que la internacionalización es su foco de trabajo para el próximo año y será de largo aliento. Ya más adelante me imagino que hablaremos de ese tema. Entonces hoy acompañamos casi 700 marcas al año de todo Colombia y Inexmoda es un instituto de alcance nacional y las acompañamos en todos los modelos de fortalecimiento del modelo de negocio, como lo hace la Cámara también en un ejercicio que incluso en muchas ocasiones es colaborativo, el fortalecimiento de sus bases productivas, porque hay diseño, hay talento, pero si no hay modelo de negocio y si no se mueve la caja registradora, pues al final la ecuación es el resultado de cero. Entonces, trabajamos en ese fortalecimiento del modelo de negocio, fortalecer sus unidades productivas y después llevarlos a plataformas como las que tenemos para visibilizarlos y crear ese ecosistema de negocios también. Bueno, estas son las tres personas fabulosas que hoy nos acompañan. He tenido el honor y el placer de trabajar muy cercano a cada uno de ellos. Y creo que lo primero
mencionar, después de este aterrizaje tan bueno, Sebas, en el cual nos dejaste por parte del ejercicio de Next Moda y lo que se está haciendo, es un poquito el why Colombia Fashion. Quizás es también preguntarnos por qué la moda colombiana es tan especial, cuáles son esos componentes que ustedes sienten que nos han llevado hasta el punto en el que estamos. Siento que a la colombiana le pasa que donde ella vaya siempre la paran y le preguntan de dónde es esto, de dónde es esta cosita, de dónde está tatá. Y claramente desde la pandemia hasta acá, yo personalmente veo un cambio muy grande en todo el apoyo a la moda local y cómo las personas en Colombia especialmente, porque entendiendo los países latinos que quiero y que admiro profundamente, no se sienten mismo atraídos por su moda local específicamente. En Colombia es un motivo de orgullo 100%, y siento que Colombia también en los últimos 3 años se ha convertido en un shopping que si bien antes era algo internacionalmente visto por los buyers y su industria, y ahora también es un tema comercial, y a mis amigas de todas partes vienen, ya no están shopping. Entonces, no sé quién quiere empezar a hablar acerca de ese igual Colombia Fashion. ¿Quién arranco yo? Yo creo que Colombia es una industria que tiene un legado textil muy grande. O sea, este es un país que no solamente desde el mundo artesanal e indígena ha recogido, digamos, que todos esos saberes ancestrales y los ha llevado a convertirse en saberes productivos de alguna manera. Y en esos saberes productivos, sumándole la creatividad, ha llegado a mostrar también esos talentos que hay, que creo que tenemos en toda Latinoamérica, pero digamos que nosotros hemos sabido capitalizarlos mucho mejor a través de los tiempos. Pero esto es una historia de años, o sea, 140 años de historia de textileras que llegaron, que se formaron en Colombia y que hoy en día pues, han dejado un legado también en ese sector que dice Sebas de insumos y de, digamos que de la primera fase del encadenamiento productivo del que es hoy el sistema moda. Pero también está el tema de que toda esta creatividad que tenemos nos ha permitido de alguna manera, gracias a un grupito muy potente, que es ese grupo fashionista que le decimos nosotros a Colombia, sentirnos un poquito más conscientes de lo que tenemos. Y bueno, nos hace mucha falta a nosotros y al resto del mundo creernos lo que somos capaces de hacer. Y esa palabra que dijiste tú ahorita es muy clave, orgullo. Nosotros, creo que acá es parte de la gestión que se ha venido haciendo con Labs, es cómo nos sentimos orgullosos de lo que realmente somos capaces de hacer. Hemos sido grandes admiradores de lo de afuera, hemos sido grandes seguidores de lo de afuera, pero realmente, y hoy lo podemos constatar con todos los ejercicios que se hacen con Colombia Moda, con Bogotá Fashion Week, con Labs, y viendo los talentos que están conquistando el mundo, que realmente sí hemos hecho un trabajo muy bueno. Lo que pasa es que hay que repetir, reforzar, interiorizar ese mensaje con más fuerza. Digamos que por eso también nace Viste, con esa intención de que no olvidemos quiénes somos y lo grandes que podemos llegar a ser y lo grandes que ya somos también. Vamos a ver si ahora me toca volver a proyectar. No, ya está funcionando el micrófono. Creo que, sin duda, cuando hablamos de la moda colombiana y el orgullo, volviendo a la palabra orgullo, y la posibilidad de posicionamiento, se genera, o si yo pudiera encapsularla en una frase, es esta idea de Colombia como una fuente inagotable de talento creativo. Eso es algo que posiciona dentro de la moda, que posiciona dentro de la industria, pero que precisamente en estos procesos de orgullo local ha llegado a entender que su
internacionalización, que su posicionamiento depende de ser también radicalmente local. Hablábamos, por ejemplo, de los procesos artesanales, de los procesos históricos, y son precisamente, yo creo que esos procesos que nos conectan con un ADN local, esa posibilidad de entender los procesos de nuestras raíces, los procesos artesanales, los procesos de trabajo con la comunidad, como aquellos que son los puntos que podrían posicionar a la nueva Colombia. Yo creo que cuando hablamos o cuando Ana Belisa habla de esa transformación en los últimos años, quizás tiene que ver también, por un lado, con los esfuerzos, digamos, que se han hecho de manera individual, del posicionamiento internacional, que ponen un primer ojo sobre Colombia, o qué está pasando allá. Pero después hablamos de que eso se vuelven procesos colectivos, procesos de colaboración colectiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de un movimiento como Vístete, es que para llegar a la internacionalización, para llegar a la visibilidad, para llegar al orgullo, tenemos que hablar de la conexión y el orgullo desde lo local. No podemos hablar de la internacionalización sin hablar del consumo interno, y yo creo que esto tiene que ser una estrategia, digamos, para cualquier país latinoamericano, de generar orgullo hablabas tú de las fashionistas, mira una Ana Belisa, hablamos de representantes que llevan con orgullo su colombianidad y que visibilizan la moda colombiana. Entonces, esos esfuerzos individuales se convierten también en posicionamiento colectivo, pero finalmente conectan desde nuestro propio orgullo y de nuestra conexión con lo local. Es un esfuerzo colectivo de visibilidad, de conectarse con las raíces, que es lo único que siempre lleva a la internacionalización. Por último, agregar, cuando hablábamos Sebas y yo de lo que hacen nuestras entidades, la creatividad, por supuesto, no es suficiente. Es la semilla, es la base para potenciar una industria, pero yo creo que también han habido esfuerzos muy grandes desde las instituciones, que yo creo que también se han enmarcado, digamos, en el sector en general, cuando hablamos específicamente del diseño independiente, de generar estrategias que formalicen, que fortalezcan, que mejoren los procesos de negocios, que al sentarse o tener esa posibilidad para la internacionalización sean capaces de responder a esas demandas. Bueno, yo voy a sumar a todo lo que están diciendo Meli y Mari. Creo que hay un orgullo Ana hoy por Colombia, y cuando pensamos en Colombia, no sé si les pasa, pero uno piensa en Perú y piensa en buena comida, ¿cierto? Uno piensa en moda en Colombia y piensa en moda, pero eso no es casualidad. Yo estaba preguntando al principio, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Colombia tal? ¿Por qué ir a Colombia como destino de moda? Y yo me voy a remitir sumándome pues a Meli y a María, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho. Pero me gustaría irme un poco a la historia para entender por qué Colombia hoy. Es que hay que recordar que Colombia ha tenido una sensibilidad en su historia. Si uno se va a los avisos publicitarios, por ejemplo, del siglo XIX, en términos de moda, Colombia siempre ha tenido esa
sensibilidad por la moda. Incluso en el siglo XIX emulaba y llegaban las publicaciones de las revistas de moda de París. Las costureras de la época replicaban para las mujeres de la élite los vestidos que veían en esas revistas. Eventualmente eso fue desembocando en la creación de textileras, que no me voy a remitir pues a la historia, pero incluso hay una estrecha relación entre Colombia como país cafetero y los sacos de café, la fabricación de sacos de café con la industria textil. Entonces miren que hay una causalidad ahí también desde lo cultural. Y eso empieza a generar una dinámica alrededor de la industria textil. Ahora bien, ahorita lo decía María Paz, la riqueza que hay en el diseño. Esa riqueza que hay en el diseño también se explica desde la riqueza cultural que hay en nuestro país, que era lo que estaba diciendo María, incluso la diversidad en pisos térmicos. Juan Colombia está el Nevado de Ruiz, pero está en la zona más caliente y tienes dos mares, es uno de los países más biodiversos del mundo. Esa riqueza cultural, esa riqueza térmica, esa riqueza en multiculturalidad que tiene Colombia es el reflejo de la diversidad creativa que tiene nuestro país. Hace poco en Colombia Moda hablábamos con un par de diseñadores y explicaban su creatividad como el reflejo de lo que un diseñador ve cuando se asoma a la ventana en las mañanas. Entonces, un diseñador, no sé, que esté en Santa Marta, sale, ve el mar, ve el parque del Tayrona, ve desiertos, y cada uno tendrá una interpretación de lo que está viendo, y eso ha creado una diversidad creativa muy fuerte. En la riqueza hídrica, pues no en vano Colombia es tan fuerte y uno de los grandes creadores de trajes de baño. Eso tiene una explicación detrás de lo que hay en la riqueza hídrica. Las cadenas montañosas, no sé si han visto que Colombia se ha posicionado también como uno de los mayores fabricantes de ropa deportiva, de ciclismo, de trekking del mundo. Eso viene de esas cadenas montañosas. O la industria, por ejemplo, médica, que es tan fuerte en Colombia. Todo lo que ha pasado alrededor de la industria médica, la medicina estética, y hoy Colombia como el tercer exportador de fajas del mundo. Entonces Colombia tiene unos antecedentes que han hecho que tengamos diversidad creativa, diversidad de modelos de negocio, y que a raíz de la creación de estas textileras que estaban mencionando hace un rato, hay que recordar que Colombia ha sabido potenciarlo porque se ha vuelto un experto en creación de marcas. Colombia empezó a crear marcas más o menos en la década, Ana Belisa, de 1950. En la década de 1950 nace la Escuela Arturo Tejada, que es una de las escuelas de diseño más importantes del país. ¿Cuándo aparece? Fabricato se creó en 1912. En 1912. Por ejemplo, una marca como la marca más posicionada que diría yo y el mayor exportador de Colombia, que es Leonisa, se crea en 1956. Una de las primeras marcas de Grupo Cristal, que es uno de los grandes exportadores del país, se crea en 1976, Arturo Calle en 1975, si no estoy mal. Entonces, miren que Colombia tiene una historia y una trayectoria de creación de marcas muy potentes y que muchas veces lo damos por obvio, pero que se refleja también en lo que comunicamos. ¿Se acuerdan de la novela Betty la Fea? Por supuesto. ¿Cuál era el corazón de Betty la Fea? La Una moda. empresa de moda, una novela, la novela más franquiciada o licenciada, no sé cuál es el término correcto en el mundo del entretenimiento, mi mundo es la moda, del mundo, ¿cierto? Pero que glorificaba al diseñador, glorificaba a las modelos, ponía a una empresa de moda como un gran dinamizador de economía y generador de empleo, ¿cierto? Que además se volvió replicable en el mundo. Entonces, estos sumados esfuerzos que ha hecho Inex Moda, que han hecho las cámaras, que han hecho movimientos independientes, hacen que hoy por hoy Colombia sea un epicentro de creatividad y de talento. Y hay que sumar a esto lo que está pasando en términos de entretenimiento, Ana. Cuando uno mide la canasta del gasto en Colombia, las personas gastan más en entretenimiento, y está pasando en el mundo. Hay que recordar que Business of Fashion e incluso Modaes con McKinsey han acotado este término a las nuevas vacaciones, lo que decías con respecto a la pandemia. Sí. Claro, después de la pandemia entendimos que no era solamente vacation, sino que la gente ya sale a trabajar y quiere tener vacaciones. Entonces el fenómeno workation, ¿cierto? Donde salgo, voy a trabajar, pero necesito tener entretenimiento detrás. Entonces en Colombia la gente está gastando más en entretenimiento. De 100 pesos que le ingresan a un colombiano, 5.8 se le van a entretenimiento, mientras que en moda se van 3. Entonces están pasando muchas cosas. Colombia se ha vuelto un epicentro de entretenimiento. Ahorita nos contaban alrededor de lo que va a pasar en los Grammys, como Carlos Vives se ha vuelto la figura y es el personaje del año. Entonces eso también está muy atado a que ¿por qué Colombia? Porque hay entretenimiento, porque hay diversidad creativa, porque hay cultura, porque hay moda y porque hay mucha creatividad. El reto, exportarla, llevarla al mundo, hacerla monetizar. Entonces, disculpen que me extienda, pero sí es importante entender por qué Colombia hoy, y eso viene de una historia que está muy atada a las raíces culturales y sociales de nuestro país.
Sebas, la verdad iba para allá porque lo siguiente que quería comentarles es que bueno, Sebas y yo nos conocemos desde que somos bebitos en la industria, no teníamos Más bebitos. estos trabajos que tenemos hoy por hoy y creo que eso es lo más lindo de nuestra industria, que evoluciona y gira y por eso uno siempre donde pone el ojo tiene que quedarse, porque todo se mueve y nunca sabes la persona que está aquí, ahora dónde está y luego qué puede hacer por ti, etcétera. Y en eso sí creo que nuestra colombianidad nos ha servido mucho. Yo le comentaba a Tuti antes de sentarnos aquí en el panel que yo siento que las colombianas somos spicy, no somos personas que llegan y se van y no te acuerdas. Por lo general somos bien loud y creo que en general las latinas somos eso. ¿Sabes? No estamos como en una esquina siendo muy prudentes, somos más bien como que fuertes y llegamos y nos sentimos y hay esa picardía. Pero siento que tenemos un poquito un talón de Aquiles con la moda colombiana. Creo que ya estamos en ese punto que somos conscientes, que hay ejercicio, que hay músculos financieros, que hay muchos esfuerzos en colectivo que están generando muchas cosas. Pero ahora quiero hablar acerca de ese pequeño talón de Aquiles que es, listo, queremos moda colombiana en todas partes, tenemos Haider Ackerman, nuevo director creativo de Tom Ford, tenemos alguien como Esteban Cortázar que lo ha hecho bien desde toda la vida, tenemos Silvia Cherasi que en el offline cerró Milan Fashion Week, tenemos las chicas de Agua by Agua Bendita y el Gucci Vault, tenemos Kika Vargas haciendo cosas en Target, okay, estamos en todas partes. Y ahora, ¿cómo suplimos esto en todas partes? ¿Cómo creamos esa cadena de valor que llegue afuera sin desangrarnos por dentro? ¿Cómo podemos hacer que eso realmente suceda? Y no solo que suceda, sino que se sostenga. ¿Cómo tomo todas esas buenas ideas y no solamente las hago empezar a, digamos que, hilarse y ejecutarse, pero mantenerse? ¿Dónde está como los cuellos de botella de eso? ¿Quién quiere? ¿Dónde? ¿A dónde voy? Arranquemos al revés. 17 minutos. Tenemos Necesito 17. sacar Bueno, todo lo que tenemos voy por a decir. tratar de hacerlo concreto. Ahí tenemos unas debilidades grandes que también vienen de grandes oportunidades. O sea, acuerdo. hay que buscar lo positivo, pues, los factores muy realistas, Paso poner medio todas las lleno. variables sobre la mesa para entender, porque digamos que la internacionalización es un gran talón de Aquiles y es un pendiente, pero eso también tiene un porqué. A mí me preguntan mucho, Sebas, ¿por qué la moda colombiana, si es tan buena, de tanta calidad, con ese spicy del diseñador, de las mujeres, de las modelos, por qué no están en otros países? Y hay que recordar que Colombia es un país muy sensible a la moda, es un país rico y que como consumidor de moda es súper potente. El consumo interno de moda es 4 veces el consumo de Perú. Y Perú es un país altamente textilero, es decir, Colombia como país gasta en moda 4 veces más que lo que gastan los peruanos en comprar moda en su país. Entonces, para las marcas colombianas, para los diseñadores colombianos, en la historia se ha vuelto más atractivo venderle al colombiano porque es un mercado interesante con capacidad adquisitiva, es un país que ha sido rico en medio de las dificultades que ha tenido y se han centrado en atender ese mercado. De hecho, nosotros estimamos que más o menos el 26% del mercado colombiano está en manos de 12 marcas. Es un mercado súper concentrado, supremamente concentrado. Hoy el reto está en cómo globalizamos la moda colombiana, cómo entendemos la moda colombiana como un modelo de negocio no solamente para entender a Colombia, sino para llegar a otros mercados, y ahí nos ha faltado mucho entendimiento del mercado internacional. Es decir, las marcas, los diseñadores no han sabido identificar, leer los mercados internacionales, cuál es su consumidor target en otros mercados, cuál es la cadena de suministro que necesito para llegar a ese mercado, cómo distribuyo en ese mercado. Incluso nos ha pasado con diseñadores que no saben qué precio ponerle en el mercado internacional. Cuando hemos traído diseñadores a Miami, les decimos, tenés que subirle el precio retail. No, pero eso tan caro no me lo van a comprar. Claro, porque estamos acostumbrados a vivir a vender en un país que es mucho más barato, ¿cierto? En términos financieros, hablando en términos financieros, y no estamos acostumbrados a vender en el mercado internacional. Entonces ahí hay una tarea no solamente de establecer el modelo de negocio, sino el mindset global, entender cómo se hacen negocios, entender cómo se tiene que comportar un vendedor en el mercado internacional. Disculpen el referente, sé que hay muchas sensibilidades con el tema, pero uno le escribe a China a las 2 de la mañana de ellos y uno recibe respuesta inmediata. Necesito esta cotización, el chino te responde de manera inmediata. En nuestros países, voy a hablar de América Latina porque estamos en Labs. Hoy es el día de la Virgen de no sé qué, hoy es festivo, es la primera comunión de mi hija, te respondo el miércoles. Entonces falta mucha cultura
alrededor de los negocios internacionales y entender que el mundo va a otra velocidad y a otra dinámica, y pienso que a Colombia le está pasando un poco la historia de lo que pasó en Inglaterra, que Inglaterra con la revolución industrial nació siendo un país altamente textilero, fabricador textil, después migró a la fabricación de marcas y hoy es un consumidor de marcas. Es cierto, la fabricación ya es poca o casi nula. Entonces pienso que es el proceso que está viviendo Colombia y en donde también esa creatividad y el talento es lo fundamental, pero hay que entender esos modelos de negocio globales. Mari, antes de que arranquen, quería aquí darle un pequeño twist a lo que dice Sebas y preguntarles, sobre todo a ti, que creo que lo manejas maravillosamente, ¿cómo crees que la empresa privada puede entrar a jugar ahí? Que yo siento que de pronto puede ser lo que nos ha hecho falta, pensando un poquito también en el ejercicio de lo que han hecho, sabes, multimarcas como Malva, por ejemplo, que se han tomado el riesgo desde la empresa privada de apostarle al talento local y luego generar un poquito, no sé, al menos si tú eres un negocio que va de manera informal, por decirlo de cualquier manera, porque entonces sí, resulta que las personas que tú contratas y etcétera no están, o muchas veces pasa que los proveedores no quieren crecer, porque también les pregunto mucho, ¿por qué no se unen? En París los buenos de las plumas hacen las plumas para todos, no solamente para Chanel, sino para YSL, para Dior, y me dicen, no, es que el proveedor no quiere hacer más de 5.000 suéteres, y yo, pero ¿cómo así que no quiere hacer más de 5? No, está tranquilo así, no quiere crecer, es un poquito la informalidad. ¿Cómo creen ustedes que desde la empresa privada se puede entrar a potenciar, digamos que ese tipo de informalidades en el proceso para que se pueda generar un ejercicio un poquito más robusto y sobre todo más constante? O sea, antes no me escuchaban. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Ah, no, ya, no, Sebas ya rompió las reglas y además cumplir las reglas no es lo mío, no, mentira. Yo no voy a mirar a Sam, yo me voy a hacer así y vamos a continuar. Voy a contestar las dos cosas al tiempo. Me encanta. Yo creo que lo hablábamos del principio y lo acaban de decir ustedes, todo nace de la creatividad, por supuesto. Pero cuando hablamos de la internacionalización, la creatividad es la base. Y en la creatividad hay que afinar ese proceso, y en la creatividad solo lo mejor es bueno. Pero ahí falta el modelo de negocios. Lo decía Sebas, el entendimiento de cuál es mi mercado, para qué estoy listo. Uno de los grandes problemas, y yo creo que esto es incluso uno lo podría ampliar a cualquier país latinoamericano, siempre cuando arrancamos en un proceso con una marca de diseño independiente, inmediatamente te sientan y, bueno, ¿y a dónde quieres llegar? Yo quiero llegar a Bergdorf's, a Saks, anímense. Y entonces ahí hay un problema, o digamos, esos procesos de modelo de negocios tienen que integrar, bueno, pero en realidad, ¿quién es su consumidor? Tienen que pensar primero en las boutiques y en las boutiques latinoamericanas. Tienen que estar listos para responder a esa demanda. Hablaba Sebas de los temas de precios, que es uno de los retos cuando nosotros llevamos compradores a Bogotá Fashion Week. Hay una confusión entre el retail y el wholesale, no tienen bien organizado su line sheet, y eso es absolutamente fundamental. En ciertos puntos la moda colombiana, por ejemplo, es muy barata, pero a veces el diseñador independiente también es muy costoso, ¿sí? Casi que ponen su precio retail para lo que tienen que vender en wholesale, porque no están acostumbrados a esos volúmenes. Entonces,
una de las cosas que se tiene que organizar desde las entidades es precisamente generar esos modelos de decir, primero hay que crecer local, hay que tener la capacidad de producir. Los precios no es una cosa aleatoria, los precios tienen que ir desde cuánto me cuesta producir y también cómo están dispuestos a pagarme. Entonces, en esos procesos siempre está medir las expectativas y no saltarse pasos. Hay que crecer y hay que crecer con constancia. Cuando Noelisa estaba hablando de algunos de estos ejemplos de las marcas colombianas, no es que yo salí al mercado y al otro día estaba acá y allá. Hay que apostarle un modelo con constancia y crecer. Pareciera que el success es overnight. No lo es visible, de repente la marca es visible, pero estamos hablando de un trabajo de crecer, de apostarle. Yo creo que cuando tú hablas de un modelo, tú mencionaste a Malva, pensemos en un modelo, en otros modelos que hay en el país, un modelo por ejemplo como el de Makeno, un modelo digamos de lo que han significado esas multimarcas. Yo siento que este son el tipo de empresa que como semillero, pero también como esfuerzo colectivo. De cierta manera generan asociatividad, generan agregación, generan una concentración donde ayudan a esas pequeñas marcas a tener esos primeros pasos en la visibilidad, que le ayudan en esos modelos de precios, de exhibición de producto, que generan ese semillero, esos primeros pasos para generar visibilidad. Sin duda, algunas de estas empresas que generan estos modelos, generan esos pasos para la visibilidad y para que esas marcas puedan seguir creciendo. Chicos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo muy rápido, entonces antes de que Meli intervenga, prefiero abrir el espacio a algunas preguntas que quieran hacerles a estas personas fabulosas alrededor de la industria. Allá hay una pregunta, no sé si tenemos micrófono, ya, ahí va el micrófono. Se va el tiempo muy rápido. Oigan, yo digo que a los colombianos nos fascina la tradición oral y echar cuento, y de la moda colombiana sí que nos gusta hablar. Hola, no sé chicos. en qué momento se fue. Hola. Tengo una pregunta. Hay un mercado que competencia a nivel internacional y es el mercado de China, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros vamos a competir con ellos con la plataforma de TikTok, en el cual se ha convertido el best seller for them? Están haciendo desde $1 billón anual a 120 millones de dólares mensual. Están literalmente rentando los mejores buildings al frente del New York Times, los mejores leasings que valen $20-30 mil, lo están alquilando ellos. Están acá y están ¿cómo se dice? Growing, están creciendo muy grandes, ¿cierto? Entonces empecé a trabajar con ellos, tienen apenas 1 año y medio, arrancaron con todo. ¿Cómo se prepara Latinoamérica, incluso Estados Unidos? ¿Cómo nos vamos a preparar para competir con ellos teniendo manufacturera o prime material cheaper, más barato que nosotros, teniendo labor way cheaper que nosotros y muchísimo capital porque tienen mucho fundraising? ¿Cómo nos prepararemos para este siguiente año compitiendo con una de las más grandes plataformas que tienen, con live sales, con promociones, descuentos, regalos? ¿Cómo nos preparemos ante esta gran potencia? ¿Cómo llegaremos a eso? ¿Cómo es tu nombre?
Natalia Ponte. Natalia, muchas gracias por tu pregunta. Yo quiero contestar de una manera, creo que la única manera de competir es todos juntos, no hay más. O sea, es todos juntos con un mensaje unísono que habla de cuál es la diferencia que tenemos nosotros frente a ellos y empezar a construir un consumidor consciente alrededor de eso. Es dificilísimo, es retadorcísimo, porque eso suena más romántico que realmente implementarlo, pero es la única forma, resaltando realmente todos los procesos que hay detrás de nuestras industrias. Latinoamérica posiblemente, y no es muy comentado, tiene los sistemas de productividad más sostenibles en comparación con el resto del mundo. Lo que pasa es que nosotros somos muy malos mercadeándonos, somos perversos. O sea, el mercadeo es como si no existiera. La creatividad, cuando estábamos hablando del talón de Aquiles, siento que Colombia ha venido trabajando en su modelo de success muy importante, porque tiene unas marcas que han sido disruptivas en la manera de comunicarse y han salido a darlo todo, pero nos falta más. Es que nos falta más, porque es que los presupuestos de mercadeo de estas marcas que estás hablando tú, pero también de las otras big, son infinitos. Y si nosotros no nos ponemos en el modo de visibilizar, nombrar, taguear desde lo más pequeño, desde hoy estoy vestida de Colombia, ¿y con qué estoy vestida de Colombia? @ María Elena Villamil, @ Carolina Ronderos, @ el que sea. Si yo no empiezo a hacer eso, estos millones de seguidores y el algoritmo de TikTok va a acabar con nosotros en 5 segundos. Entonces, acá es un trabajo de todos. Obviamente Colombia, como lo hemos dicho, ha sido el primero, pero detrás de Colombia queremos que vaya Latinoamérica entero y que Latinoamérica se conecte de una manera estratégica para ser ese hub de moda creativa, consciente, sostenible, con impacto realmente social, que realmente pueda conquistar al mundo, pero tiene que ser colectivo. Por allí María Paz me hizo guiño como que hablara yo. Natalia, si alguno en esta sala tuviera la respuesta, ya sería multimillonario, ¿cierto? Entonces voy a hablar desde la hipótesis y desde lo que vemos nosotros. Y me excuso que siempre me vaya a los números, mi background es financiero, muy administrativo, pero finalmente pienso que así es como que hay que leer esta industria. Les recomiendo mucho un indicador que se llama el indicador del Observatorio de Complejidad Económica del Mundo, que califica el nivel de desarrollo, tecnología y complejidad que tienen los productos en cada país. Es decir, qué tanta tecnología, qué tanta innovación tienen los países en distintas categorías de producto, ¿cierto? Colombia tiene una complejidad de producto, voy a hablar específicamente del caso colombiano, tiene una complejidad de producto levemente superior a países como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, porque estamos hablando de dos modelos de negocio muy distintos. Para mí la respuesta a tu pregunta es nichos de valor, los nichos de valor agregado. Ahí tenemos la posibilidad de competir, porque, remitiéndome nuevamente al Observatorio de Complejidad Económica, cuando uno piensa qué país en el mundo exporta más moda de lo que importa, si uno se pone a analizar en el mundo qué pasa, son pocos los países que exportan más modas de lo que importan. Los únicos que exportan más son Asia, que Asia es el 52% de las exportaciones de moda, de ahí vienen TikTok, ¿cierto? De este lado del hemisferio está el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, que se han dedicado a ser el centro de fabricación, sobre todo para los Estados Unidos. Y el único país que tiene balanza comercial superavitaria, es decir, que exporta más de lo que importa en el mundo, es Italia. Italia es el único, y yo sé que es un referente y es viejo cuento hablar de Italia, pero es que es el único que ha encontrado nichos de valor a través de la creación de marcas y valor agregado. Entonces, para mí la respuesta sería esa, encontrar esos nichos de valor donde podemos competir. Nosotros hemos estado revisando cifras y por lo que hemos encontrado, todavía tenemos por confirmar, el 20% del consumo de moda y el negocio textil en Estados Unidos está en manos de marcas emprendedoras. Un emprendedor en Estados Unidos vende 30, 40 millones de dólares al año. Eso es considerado un emprendimiento acá. Si nuestros países lograran el 0.1 de ese emprendimiento, estaríamos listos. Entonces es cómo encontramos esos nichos de valor, de alto valor agregado,
cómo nos unimos a la potencia que tienen estas plataformas TikTok, los canales digitales, que lo que hacen es abrir una ventana ante el mundo, pero también, como lo decíamos con María Paz hace un rato, cómo si voy a comunicar mi producto a través de TikTok, cómo logro tener una cadena de producción y de distribución para llegarle a ese consumidor, para estar listo, que si algo se me volvió viral, yo tenga el producto listo con la cadena de distribución lista para llegarle al consumidor. Entonces ahí tenemos una tarea larga por revisar, y volviendo al valor agregado, pues no en vano Sara está haciendo colaboraciones con diseñadores. Entonces ahí hay un mensaje muy poderoso detrás. Muchas gracias, Sebas. Gracias, Nati, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Aquí tenemos una pregunta. Sí, dije. Bueno, gracias por compartir todo lo que nos están contando. Mi nombre es Alejandra Bolan, trabajo con internacionalización de marcas latinoamericanas, y esto que dicen de tenemos el ADN, tenemos el producto, nos falta quizás profesionalizarnos. ¿Cuáles son esos puntos que le recomendarían a las marcas a la hora de decir, bueno, quiero salir al mundo, ¿dónde me tengo que profesionalizar? Y conectado con lo que acabamos de hablar, con la pregunta previa. Por un lado, claramente, para encontrar ese consumidor, ese público objetivo al cual podemos llevar, ese nicho de valor, tengo que hablar de ese storytelling como marca que dé cuenta del proceso sostenible, de la historia del detrás de dónde viene, de a lo que me conecta. Eso es fundamental cuando estamos compitiendo frente a un centro de producción como China o a un centro de producción masivo. Nos falta, por un lado, fortalecer esos procesos, digamos, de ADN, de qué me podría diferenciar ante el mundo, y después de eso, entender cómo comunicarlo. Y volvemos a lo que estábamos diciendo anteriormente. Modelo de negocios. Las marcas latinoamericanas son muy fuertes en sus procesos creativos, pero tienen que organizar su modelo de negocios, su modelo de entender sus mercados, de fortalecer cosas, mejor dicho. Antes de pensar en la internacionalización, yo tengo que entender, bueno, yo estoy aquí en Labs, llega un department store, ¿qué me va a pedir? ¿Estoy listo para responder a esas cadenas de producción? Entonces tiene que ver mucho en cómo fortalecemos el negocio como tal. Yo sé que no tenemos tiempo, pero quiero hacer una recomendación. Vean la historia, probablemente ustedes saben más de esto que yo, pero la historia de Christian Dior. Este señor hace 80, casi 100 años ya estaba hablando de internacionalización, y en una época de guerras, de contexto donde no había movilidad, este señor ya estaba hablando de tiendas en Caracas, en New York. Entonces miren, a mí me llamó mucho la atención hace poco esa visión de internacionalización, y hoy pienso que tenemos más facilidades, muchas más facilidades que en ese momento. La sostenibilidad vista desde lo medioambiental, ¿o desde qué perspectiva? La artesanía de lujo. Está preguntando cómo hacer la artesanía de lujo en la moda, cómo hacerla sostenible en el tiempo y escalable. Esa es la pregunta. Escalable.
Pues yo me voy a atrever rápidamente porque sé que ustedes dos tienen más experiencia en este tema, pero ahí tenemos un gran reto en cómo articular estos artesanos y cómo incorporarlos en ciertos procesos para marcas de manera que sea mucho más comercial, porque el artesano, hay organizaciones en el mundo incluso que trabajan con fondos del gobierno de Estados Unidos que quieren hacer del artesano un empresario, pero muchas veces ahí hay una restricción y el artesano va a su saber ancestral, va a su manualidad, va a su saber hacer, pero no quiere volverse, en muchos casos no quiere volverse empresario, pero sí como a través del diseño, la creatividad, logramos incorporar estos componentes como valor agregado. Nos están cortando con música, politemente. Ya, O sea, se nos acabó el tiempo demasiado rápido, pero chicas, no me maten, por favor. Blue quería hacer una intervención que me parece sumamente importante. La última, se lo juro, salimos corriendo, por favor. Chicas, no me maten. Sam, no te voy a mirar, voy a hacerlo rapidito aquí. Hola, Aura Marina Hernández, soy venezolana y representé a Christian Dior en Venezuela, Colombia, Panamá y el Caribe. Quiero decirte que fabricábamos Christian Dior en Colombia, en Medellín, Confecciones Colombia, y fabricábamos en Pereira, y tuvimos almacenes que vendían Christian Dior en Colombia, para que ustedes lo sepan, jóvenes, y sepan que fue un éxito. Y fui muchas veces invitada a Colombia Moda muchos años. Y de verdad que la calidad, el producto de Colombia, para que tú hablas de Christian Dior, fue casualidad que lo dijeras y que yo esté aquí. Sí, fabricábamos con muchísimo, muchísimo éxito. Tremenda visión. En los 70 han pasado unos cuantos años. Muchísimas gracias por esta intervención tan importante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo, perdón por robarnos el tiempo, ya tristemente se nos terminó, tenemos que irnos, llega otro conversatorio, pero gracias a todos por su tiempo. Abajo continuamos. Gracias a aquí. todos. Gracias por estar aquí. Thank you, everyone. Gracias, Please chicos. do not leave. Next session will start shortly. Thank you.